Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos así de juntos, ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, hoy es otro miércoles caliente, de enero a diciembre, de 14 a 16 aquí en la M530. Somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es bueno pactar con ustedes el respectivo uso de las imaginaciones. Proseguimos ahí una línea trazada por Ebe Bonafini en su momento. Cuando elaboramos, cuando pensamos el asunto, la radio termina funcionando en los teatros de la mente. ¿Qué significa eso? Que se puede oír sin escuchar, pero que cuando escuchamos, seguramente el sonido se metamorfosea en nuestro cerebro y encuentra los pasillos del teatro de la mente. Ahora que en la era del streaming vemos una parte, nunca el todo, vemos una parte, vemos algunos planos de lo que es la experiencia de radio, que siempre es colectiva, siempre involucra técnica y tecnología, siempre es combinación de elementos. Podemos estar seguros de que si aplicamos los métodos pertinentes, la radio se convierte en una experiencia. En esta época de tanta gente que manipulada o no actúa como un robot sin piel, nosotros creemos que es necesaria la emoción, que es bueno que se nos ericen las pieles, que los sentimientos afloren, que comportarnos como mecánicos robots nos lleva a ser parte de un rebaño de gente completamente dominada para incluso votar o pensar en contra de sus propios intereses. No es un tema nuevo, es un tema viejo, pero en esta época tantas cosas que parecían discusiones del pasado afloran a la superficie, que es bueno poder subrayarlo. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros damos comienzo a la experiencia de hoy. Hoy vamos a celebrar la vida y la trayectoria de un pensador nacional. Un día como hoy, el 17 de diciembre de hace 4 años, 2021, se fue de este mundo José Pablo Feynman. ¿Le hubiese gustado que lo recordáramos con un poco de Glenn Gould tocando? Porque se trató de un pensador, de un intelectual, de un creador de una vasta gama de elementos en su propia formación. Como escritor de novelas policiales fue importantísimo. Como guionista de cine, a partir de esa experiencia y de su cinefilia inicial, notabilísimo. A veces cuando se habla de los pensadores nacionales se retrocede en el tiempo a Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, etcétera, etcétera. Y hay una prolongación en este siglo XXI en que Horacio González, Nicolás Casullo, Ricardo Foster y José Pablo Feynman, entre otros, ocupan lugares preponderantes. Pero a José Pablo, que tenía todas las características del intelectual que vive en un mundo de libros, de escritura, que no se roza demasiado con el resto porque necesita pensar y hacer, necesita elaborar para producir, le gustaba la comunicación. Se convirtió en un gran comunicador de ideas filosóficas, en la radio y en la televisión. Para eso hizo falta también un tiempo en que el Estado se preocupó por los contenidos de televisión y juzgó que las ciencias, las duras y las blandas, merecían un espacio. La química, la biología, la física, la filosofía, los divulgadores de filosofía. Pero además José Pablo Feynman le agregaba al conocimiento de la ortodoxia de la historia de la filosofía una escala propia de pensamiento. Divulgar ideas de otros no es una tarea fácil y más bien es una tarea grande. Pero sumar a la divulgación de las ideas ajenas, para lo cual hay que conocerlas primero, elaborarlas y después poder contarlas en público, las propias, era todo un asunto. José Pablo Feynman además era peronista. Y saben que durante mucho tiempo las discusiones, pese a que en el primer peronismo se concretó el primer congreso de la historia de la filosofía en la Argentina, y el pensamiento han sido núcleo de muchísimos enfrentamientos.
A José Pablo Feynman, que pertenecía a la clase media culta, acomodada, sofisticada, la clase media le resultaba todo un tema argentino. Claro, no era el único. Pero a él le tocó también convivir con épocas en que los sueños sesentistas y setentistas empezaron a transformarse en realidad, y en que además su poder de influencia desde la publicación periodística sobre la política en los años del kirchnerismo fue fuerte. José Pablo Feynman, que hizo en su programa Filosofía Aquí y Ahora un aporte muy valioso y para siempre a el posible hipotético consumo de filosofía por parte de las masas, hablando de nuestra clase media, la Argentina, que en rigor decía no quiere ser lo que es. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre. No quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de qué quiere ser, a quién se quiere unir. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. Un filósofo que hablaba de política. Nada nuevo si se considera la escuela de Frankfurt por un lado y los post-sartreanos, los post-marxistas europeos franceses. El asunto es que con todo ese bagaje, habiendo sido un fanático de Sartre en los años 60, digo fanático en el buen sentido de la palabra, un gran lector con corrección, y absorbiendo métodos de razonamiento y estéticas que vinculaban también la filosofía a cómo contar, cómo comunicar, se convirtió en alguien que era capaz de pensar en vivo y en directo e incluso en la televisión, incluyendo ahí el pensamiento sobre la propia televisión. Sí, la realidad argentina del año 25, del siglo XXI, está modelada en gran parte por una masa muy grande de gente, que el campo nacional y popular o el progresismo no tuvieron del todo claro que estaba cociendo un guiso conservador y reaccionario para el futuro. Tal vez fue porque la televisión domesticó muchos espíritus. José Pablo Feynman era un habitué de la televisión, hizo sus propios programas de televisión, hizo sus propios programas de radio, no le rehuía nada de eso. Es más, era capaz de debatir con Horacio González, pasó en 678 en la televisión sin ningún problema, pero consideraba la televisión una herramienta a la que hay que usar con mucho cuidado. La televisión, decía él, en la televisión, idiotiza. Este país necesita pensar, este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavada y de la estupidez. A ver, si soy claro en esto, quisiera decirlo claramente. En la televisión se trabaja para estupidizar a las personas. En general en los medios de comunicación, y esto no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. El comunicación intenta usar la subjetividad de los sujetos, o sea, sujetar a los sujetos. Entonces, ese señor que llega cansado a su casa, que trabajó todo el
y llega y enciende la televisión lo atrapa con, digamos, el espectáculo infinito de la pavada. Y la pavada le impide pensar su situación, le impide pensar que quizás el trabajo que está haciendo no le gusta, que quizás debería cambiar de trabajo, que quizás debería irse de su casa, o debería estar más en su casa, o debería amar más a su mujer, o amarla menos, o a sus hijos, o debería irse yo qué sé, al Congo belga, donde sea, y escapar de todo. Pero, o debería quizás darse cuenta que ese aparato que está ahí idiotizándolo, está para eso, para idiotizarlo. Entonces, el día que tome conciencia crítica de esto, hace algo muy sencillo. Lo apaga. Un tipo, porque sabe que desde ahí le están quitando la libertad subjetiva que él merece tener, comienza su libertad. Lo que ha ido ocurriendo con el paso del tiempo, José Pablo Feynman era un pensador formado en las escalas de los años 60, 70 del siglo pasado, que sin embargo evolucionó y pudo ver los fenómenos del siglo XXI, es que la televisión de aire de la que él hablaba ha ido menguando su poder, pero han aparecido las redes sociales, las plataformas, los streaming, otros modos de comunicación que han corrido a la televisión tradicional del centro de debate y hacen que miremos otro panorama. José Pablo no entendía el fenómeno de Internet, es más, lo bautizó como Letrinet, prácticamente no convivió con eso, pese a que en su época la invención de las redes sociales y su progreso fue muy fuerte. Contrajo un dolor muy grande durante el gobierno de Mauricio Macri, su salud se deterioró mucho, y hace 4 años, después de la pandemia, se fue de este mundo. Antes de eso, todavía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo, se dedicó a pensar la estética Tinelli trasladada a la comunicación en general y llegó a la conclusión de que esto no era una democracia ni una caquistocracia, sino jocosamente una culocracia. Tinelli sí está al servicio de un proyecto de estupidización. Es la culocracia. Es la culocracia. Yo dedico 250 páginas a el culo como imagen hegemónica de la modernidad informática. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que yo impongo es, estamos en la modernidad informática. Entonces, hay varios, vamos al culo. Hay varios proyectos, líneas por las cuales se intenta esta dominación. Es de todo tipo, pero hay un intento de dominación. Uno de los mayores intentos es la dominación a través del entretenimiento. En este sentido, no hay que confundir represión con violencia. La represión es goce también. Yo te reprimo, pero vos disfrutás. Entonces, ¿cómo funciona Tinelli? Un tipo labura todo el día, desayuna mal, va así, y después mira a su patrona. Le dice, querida, no le dice nada, que sí, pobre de mí, dice, soy un miserable. El sujeto, que debe ser un sujeto activo, lúcido, crítico, se siente un miserable en ese momento, porque su mujer tiene el culo caído. Él no piensa en lo que tiene él, no, porque le muestran eso. Además, se ha pasado al dominio de las tetas, que empezó en los 50, 60, 70, a la hegemonía del culo. La hegemonía del culo, y todo salió para el culo más adelante. José Pablo convivió con los años del kirchnerismo con mucha felicidad porque se encontró con líderes políticos y con un ambiente político cambiante en que su voz y su palabra, desde que escribía en la revista Humor sobre filosofía en los años 80 y luego en el diario Página 12, no solo era respetada, sino que había sido ya leída. Como otros de la misma era, se encontró con que él podía ejercer una influencia sobre poderosos que gobernaban y que no solo debía aprovecharla, sino que era nutritivo para unos y otros. Se atrevió al principio del kirchnerismo a reprocharle, más o menos para esta época, al nuevo presidente de la Nación, que se había sacado una foto entre las personalidades del año de la revista Gente, en el mismo lugar donde antes estaba Carlos Saúl I de Anillaco, ahora estaba Néstor Carlos Kirchner. Y lo escribió en una famosa contratapa de Página 12. Flaco, así no es por ahí. Se tomó el privilegio de criticar al presidente de la Nación por un gesto que tal vez su propia comunicación, la presidencial, le había sugerido. Era un intelectual crítico, ¿qué esperaban?
que no criticara a un intelectual crítico o que creyera que está bien todo lo que el poder decide, recibió una invitación para ir a conocer en persona a Néstor Kirchner, fue a la Casa Rosada, terminó escribiendo un libro llamado El Flaco, en que narró distintos puntos de vista sobre el ejercicio de la crítica de un intelectual y la necesidad de un político de pasar a la acción, de incluso meterle los pies en el barro. Uno y otro seguramente salieron beneficiados y esa relación continuó durante un tiempo importante. Un pensador no tiene por qué buscar el beneplácito de los poderosos. Los poderosos no tienen por qué creer que el pensador siempre tiene razón. Pero la construcción de un país en que las voces de los intelectuales son respetadas, son escuchadas y son aprovechadas, era una deuda que durante esos años fue saldada. Por eso es que también tuvo sus programas en la televisión, en el proyecto de un canal público dedicado no solamente al entretenimiento, sino al pensamiento, como el Canal Encuentro. Cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, no solo Feynman, sino muchos otros científicos y pensadores. Podremos repasarlos: Paenza, Golombek, nombres propios importantes, Stan River, encontraron espacios donde difundir lo suyo, de tal manera que lo suyo se convirtió en mucho más popular de lo que antes había sido, y la sociedad en su conjunto salió ganando. Por eso es tanto el odio, porque la gente que aprende a través de la televisión cosas inolvidables, seguramente se convierte en un ciudadano mejor. Sobre los humanos de pensamiento autónomo y otra de sus obsesiones, no viajaba en colectivo José Pablo Feynman, los taxistas de la ciudad de Buenos Aires. El pensamiento filosófico es deseable que sea autónomo, y no solo el pensamiento filosófico, el suyo también, el mío también. En general, es conveniente, es recomendable que nuestro pensamiento sea autónomo, es decir, que sea nuestro, que no seamos pensados por el sistema, por darle este nombre así general a la cosa. Digamos, hay un enorme sistema que nos piensa, que piensa todo por nosotros, entonces nos ahorra la terrible tarea de pensar. A esto Heidegger lo llama vivir en estado de interpretado. Casi toda la gente de este mundo vive en estado de interpretado. Miren, les voy a dar un ejemplo de estado de interpretado. La ideología taxi, espero que los taxis, yo tomo muchos taxis, espero que no se enojen conmigo, pero generalmente uno sube al taxi y el taxista argentino tiene una costumbre muy peculiar, que es que uno sube y él le empieza a hablar. Esto es muy argentino, pero le empieza a hablar de lo que escucha por la radio. Entonces, apenas dice dos palabras, uno ya sabe qué radio escucha. Entonces uno puede decirle, mire, no siga hablando, porque yo sé que usted me va a decir esto y esto. Ah, dice el taxista, ¿cómo lo sabía? Y lo sé porque eso es lo que dicen en la radio que usted escucha. Entonces usted no está diciendo sus ideas, está diciendo las ideas de la radio que escucha. Usted no está hablando, está siendo hablado. Usted no está pensando, está siendo pensado. Usted vive en estado de interpretado. Sus ideas no son suyas. Lo que usted dice no le pertenece. José Pablo Feynman, una personalidad inolvidable del siglo XXI, un pensador nacional de características muy propias. Alguien que no rehuyó a los medios de comunicación que muchos otros intelectuales desprecian o no registran, sino que se insertó en ellos creyendo que había allí un camino importante. Las revistas, los diarios, la radio, la televisión, no solo para difundir ideas, sino para que el taxista pudiera pensar de otra forma. Tuvo un programa aquí en la M530, está claro, tuvo una relación fraternal con Eve Bonafini. Estábamos compartiendo en el streaming una foto en el despacho de la presidencia de Madres de Plaza de Mayo, los dos riendo, los dos satisfechos. Eve Bonafini también prefirió el diálogo con intelectuales críticos a montón durante su vida como una forma de avanzar en el camino, porque si el intelectual no es crítico, ¿de qué clase de intelectual se trata? Si el intelectual no polemiza con el poder, ¿para qué es un intelectual? Y José Pablo Feynman tenía claro todo eso y también los límites, y se acataba, y a veces, en determinados momentos, comprendía que no se puede ser funcional a los intereses del enemigo y que hay que redundar en la prudencia en épocas difíciles. No creía que la palabra populismo fuera un insulto, así empezó. Adhería a una teoría de Ernesto Laclau, un pensador argentino que desarrolló su carrera
en Francia, en Europa, que sostenía que el populismo no es una desviación, como marcaba la ortodoxia del análisis de las ciencias políticas, sino una característica de ciertos liderazgos y que no había por qué reprochar los populismos. Hoy bien podríamos decir que gobierna un populismo de ultraderecha en la Argentina y que no es una desviación, sino una forma de la política en el siglo XXI. Este tema de Chico Buarque de Holanda se llama Filosofía. O mundo me condena e ninguém tem